hace algunos días, de hecho fue el fin de semana, ¿no?, que se dio a conocer el nuevo proyecto Mejor FONASA propuesto por el gobierno y que promete financiar a más de 14 millones de afiliados. Claro, vamos a analizar lo que se plantea en esta reforma que ha presentado el gobierno y algunas de las críticas que se han hecho también en estos días. Para eso estamos con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Bueno, una primera mirada, ¿no?, general de lo que conocíamos en relación a este proyecto que pretende, entre otras cosas, garantizar una atención médica en plazos fijos, que es una de las grandes quejas que hay en estos momentos en relación al sistema de salud público. Los plazos demasiado extendidos, las listas de espera, eso debiera acotarse a partir de la aprobación, si es que eso ocurre, de este proyecto. ¿Cómo ve esa posibilidad? A ver, lo primero es señalar que este es el tercer intento de proyecto que el Ejecutivo en sus casi dos años de gobierno ha intentado. Al comienzo el ministro Santelices perdió 1 año y medio y envió un proyecto que fue muy insuficiente. Criticamos mucho los contenidos de ese primer proyecto. Luego el ministro Mañalich, recién llegado, elimina ese proyecto, lo retira y envía 2 por separado. Uno de seguro catastrófico y otro que modificaba los topes de cobertura de la modalidad libre elección. Seguro catastrófico que además es para privado, el sistema de salud privado y público. Claro, que en nuestro caso también criticamos porque también resultaba ser muy insuficiente porque no iba al corazón de una reforma del FONASA. Por lo tanto, este es el tercer intento. Ahora, dicho eso, creo que este tercer intento es bastante mejor que los 2 anteriores, pero tiene mucho buen titular, pero poca bajada de título que a nuestro juicio resuelva de buena manera y en profundidad todos los problemas. Poca bajada porque no se ha dado a conocer. Es un buen esqueleto de planteamientos, tiene los capítulos, los titulares de los capítulos, pero el contenido yo espero que con un liderazgo y una voluntad de llegar a acuerdo y escuchar a distintos académicos interesados en aportar a mejorar el proyecto, esto termine siendo mejor. Digo esto porque... Y voy a partir por un primer tema, por ejemplo, el tema del financiamiento. Se ha dicho, ¿no es cierto?, que esta es la reforma más importante en los últimos 40 años. Se habla, tal como tú señalas, Andrea, ¿no es cierto?, de la reducción sustantiva de los tiempos de atención para las patologías no auge, porque las auge particularmente ya están garantizadas. Sin embargo, en el informe financiero del proyecto de ley que se leyó el día de ayer, cuando apenas se publicó, aparece que el primer año va a tener un incremento de 113.000 millones de pesos. Si nosotros nos vamos al presupuesto de FONASA aprobado para este año 2020, eso equivale a un 1,5% más de presupuesto de lo que hoy día tiene FONASA. Lo que no financia la operación, digamos. Entonces, es muy difícil pensar que un proyecto de ley que va a tener garantías adicionales para las patologías no auge, que va a tener un seguro catastrófico para patologías graves, que va a tener un seguro de medicamentos, signifique un costo adicional de 1,5%. Por eso, para que quede súper claro, lo que usted dice es que en términos de análisis financiero, el proyecto no logra tener los recursos suficientes para poder garantizar la operación que promete. Bueno, sin duda, o sea, es muy difícil pensar que 1,5% es marginal para cualquier presupuesto. O sea, 1,5% uno dice, bueno, ¿para qué voy a hacer una reforma si voy a resolver todos los problemas con un 1% más de presupuesto al año? Eso básicamente es una gestión administrativa de recortar recursos por acá y reasignar recursos por allá. Yo entiendo, y eso es lo que tal vez... hay mucho de este proyecto de ley que queda a reglamento, ¿sí? Dice, bueno, por ejemplo, el cálculo técnico del nuevo plan de salud universal, que me parece que es correcto que tengamos un plan de salud universal, que antes en los proyectos anteriores no lo decía. Claro. No aparece cómo se va a calcular. Por lo tanto, queda como que más adelante se va a definir la manera de calcular el nuevo plan de salud universal. Y que parece ser el corazón del proyecto. Entonces, además, si ese es el corazón del proyecto, algún grado más de desarrollo debiera tener ese proyecto para poder garantizar de que efectivamente la promesa política que se hace es la que se va a poder cumplir. Y además que el ministro Mañalich adelantó en varias entrevistas previas mediante la prensa de que él había calculado que el plan de salud universal hoy día costaba 40.000 pesos y que este nuevo proyecto iba a hacer que el plan de salud universal costara 70.000, decían, claro. ¿no? Ese era el cálculo. Mira, hagamos un simple cálculo matemático. Si yo multiplico 30.000 pesos adicionales por persona mes
y lo multiplico por los 14,5 millones de beneficiarios de FONASA, eso me da, en términos de montos de recursos, 5 billones de pesos adicionales, que es más del 50% de lo que hoy día... O sea, si esa fuera una excelente noticia, bueno, ¿dónde está el mecanismo de cálculo en la ley? No cuadran. Y por lo tanto los números no cuadran. De hecho, conversábamos con el director de FONASA hace algunos días y no nos hacía cargo de ese monto porque se lo consultábamos directamente. Ahora, dentro de lo que hablábamos en términos de la inversión que esto va a significar y de las promesas que están incluidas dentro de este plan, una de las críticas o cuestionamientos que se hace es que esto podría terminar desviando recursos del sector público al sector privado, porque como van a estar garantizados los plazos de atención y esa atención médica en patologías no auge, bueno, como el sistema no va a tener la capacidad de prestar esas atenciones, inevitablemente va a terminar en el mundo privado, en el sector privado, y que eso es un desvío de recursos que es ineficiente. ¿Cuál es su mirada al respecto? Mira, yo creo que ahí se plantea algo que resulta interesante, que es que al menos se plantea que en caso de ser necesario el traspaso de recursos para garantizar estos nuevos plazos máximos de atención para las patologías no auge, la transferencia de recursos es la misma que se tiene para el sector público y no hay recursos adicionales. Ahora, a mí esa crítica, salvo ese punto que me parece importante señalar, no me parece tan grave. ¿Por qué? Porque de hecho hoy día que las patologías auge están garantizadas, cuando yo sumo en el presupuesto del año 2020 todos los recursos que están derivados para compras a privados o cuando no se cumple la garantía de oportunidad en el plan auge, por ejemplo, o en las campañas de invierno, o en el caso de los adultos mayores cuando requieren camas de UTI u UCI, suma un total un 3% de este presupuesto. De estos 10 billones de pesos chilenos, solo un 3% se gasta en compra a privados. Por lo tanto, el 97% de los recursos se sigue gastando en el sistema público. Y por lo tanto, aquí lo que se trata básicamente es de aquellas patologías que pueden tener riesgo de muerte. O sea, y aquí yo creo que vale la pena señalarle a la opinión pública, en mi opinión al menos, que cuando está la vida de una persona, sobre todo una persona vulnerable o una persona de clase media, como es la mayoría que está en FONASA, yo no tengo problemas en garantizarle la vida a esa persona con tal de responder a su derecho, porque estamos hablando de una magnitud de recursos que resulta ser insignificante respecto al total. Transferencia del sector público al sector privado. Don Manuel Inostroza, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Que esté muy bien, buenos días. Seguimos con materia política. La campaña del no a una constitución suma nuevas caras. 8 senadores de Renovación Nacional, liderados por el propio Andrés Alamán, que firmó el acuerdo, tomaron esta decisión tras los hechos de violencia en el país y el rol que ha jugado la oposición en todo esto. El liderazgo del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, también fue cuestionado. Silvia Córdoba nos amplía. La voluntad de trabajar por el rechazo. Que volvamos a retomar la senda de la paz. Nuestro rechazo es propositivo. Creo que es un tremendo error político. 8 de 9 senadores de Renovación Nacional dieron pie atrás y cerraron las puertas a una nueva constitución. La violencia en el país y la poca gobernabilidad, en su opinión, los llevaron a tomar esta drástica medida. Influye en nuestra convicción de votar rechazo el ambiente de ingobernabilidad, de violencia y de anormalidad que algunos sectores pretenden instaurar en el país. Nos alegramos de que se vaya sumando cada vez más voces a el rechazo. Siempre hemos creído que la Constitución que nos rige es la Constitución que ha llevado al país al desarrollo que hoy día tiene. Solo uno se restó de esta postura inédita liderada por el senador Andrés Alamán, que fue advertida el domingo en la casa del presidente Sebastián Piñera. Acuerdo de los legisladores que desestabiliza el liderazgo del timonel de RN, Mario Desbordes, quien pese a dar la libertad de acción en el plebiscito, ha sido un promotor de los cambios constitucionales. No podemos aceptar ningún tipo de amenaza de que si gana el rechazo va a pasar A o B. Yo creo que el argumento de la violencia extrema que se está viviendo es un argumento que a muchos le hace sentido. A mí la verdad que me parece que es al revés, que no deberían derrotarnos los violentistas. La moneda ha estado metida en esto de todas maneras, sí, pero no importa. Yo les diría a los de la moneda que se preocupen del orden público, de que un proceso democrático de una nueva constitución no hay que tenerle miedo. Cuando ganemos, ¿cómo van a tener piso político para sustentar esto? Para el ideólogo de esta radical determinación, el rol que ha jugado la moneda recae en una persona. El gobierno y particularmente el ministro del Interior tiene que emplearse mucho más a fondo y ser verdaderamente eficiente en lo que es una obligación principal, que es la tarea de restaurar el orden público.
No solo RN va por el no, sino también Evópolis. 5 diputados se declaran en reflexión. Hacen, a juicio nuestro, imposible llevar adelante un proyecto constituyente sin una previa condena por parte de los sectores moderados de la violencia extrema que hoy día estamos viviendo en el país. La pregunta es, ¿qué tan involucrado está el presidente Piñera? ¿Qué tan involucrada está la moneda en esta operación? Es que el ex candidato presidencial de la ultraderecha, José Antonio Kast, tiene de rehén a Renovación Nacional. Nuevas figuras políticas que esta vez dejarán el sí en el pasado para marcar su nueva alternativa el próximo plebiscito del 26 de abril. No a la nueva constitución, que esta vez se traduce en un fuerte llamado al gobierno por su propio sector para buscar una salida a la violencia en el país.